Hola, mi nombre es María Emilia Ríos Morales y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la biometría hemática. Ya, primero, ¿qué es la biometría hemática? La biometría hemática, o también llamada citometría hemática, es el examen de laboratorio con mayor utilidad y más frecuentemente solicitado por el clínico. Esto es debido a que no solo es un estudio en que se analizan las tres líneas celulares completamente diferentes, es decir, la eritroide, la plaquetaria y la leucocitaria, sino que también esto va a orientar a patologías hematológicas y a enfermedades de diferentes órganos y sistemas. Este estudio se centra en observar y examinar la sangre, pero más en específico, las células que están presentes en ella, es decir, los glóbulos rojos, eritrocitos, que son los que van a transportar el oxígeno a todo el cuerpo, los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, que nos van a ayudar a combatir infecciones, y las plaquetas, que tienen como función principal detener hemorragias creando coágulos. Ahora, ¿cómo obtenemos la muestra de una biometría hemática? Un profesional de salud toma una muestra de sangre de una vena en un brazo con una aguja. Después de insertar la aguja, se extrae una cantidad de sangre que se va a colocar en un tubo de ensayo que posteriormente se centrifuga y gira rápidamente de manera que la sangre se estratifica, quedando los glóbulos rojos en la parte inferior, encima de ellos una capa leucocitaria y plaquetaria, y en la parte superior el plasma, que no tiene células. Ahora, hablando específicamente de la línea eritroide. La serie roja está compuesta por la determinación de los índices eritrocitarios, tanto primarios, secundarios, y en ciertos estudios también se presentan otros. Los primarios incluyen la hemoglobina, hematocrito y número de eritrocitos. Los secundarios tenemos el volumen corpuscular o también llamado globular medio, hemoglobina globular media y concentración media de hemoglobina globular. Y entre los otros estudios o otros índices vamos a poder encontrar los reticulocitos y los eritrocitos anormales. Entonces, vamos a empezar con los indicadores eritrocitarios primarios. Aquí tenemos la hemoglobina, que es el contenido proteico del glóbulo rojo y es el encargado de transportar el oxígeno y el CO2. Esta molécula se encuentra formada por globina en su mayoría y un núcleo M en su minoría. Para medirla, se tienen que alisar los eritrocitos y aquí se va a liberar su contenido. Esta es una medida indirecta de la capacidad de transporte de oxígeno a la sangre. Se va a expresar en gramos sobre decilitros y sus valores normales en hombres tenemos de 13.5 a 17.5 y en mujeres de 12 a 16 gramos sobre decilitro. En hematocrito, el hematocrito es la proporción de eritrocitos por cada 100 mililitros de sangre. Es un estimado de la masa de los glóbulos rojos. Se puede expresar en mililitros sobre litros o en porcentaje. Y sus valores normales tenemos en 40 a 52 en hombres y 36 a 48 en mujeres. El número de eritrocitos en la sangre se expresa en millones por microlitro y sus valores normales son hombres 5 a 6.3 y en mujeres de 4.1 a 5.7, perdón. Vamos a los índices eritrocitarios secundarios. Aquí tenemos el volumen corpuscular medio, que indica el tamaño y la capacidad del eritrocito y se mide en femtolitros. De acuerdo al tamaño, vamos a poder clasificarlos en normocítica, cuando tiene un tamaño de 80 a 100, microcítica cuando su tamaño es menor, es decir, menos de 80, y macrocítica cuando el volumen es de más de 100. De ahí tenemos la hemoglobina globular media. Esta nos indica la cantidad de hemoglobina contenida en un eritrocito y se expresa en picogramos. Sus valores normales son de 27 a 34. Por último, tenemos aquí en los índices eritrocitarios secundarios la concentración media de hemoglobina globular, la cual es el promedio de concentración de hemoglobina. Se expresa en gramos por cada 100 mililitros de eritrocitos y va a comparar la concentración de hemoglobina dentro de cada célula con el volumen promedio de cada célula. Esto se emplea para clasificar la población eritrocítica general como normocrómica, cuando tiene de 32 a 36, hipocrómica, cuando es menos de 32, e hipercrómica, cuando tenemos más de 36. Entre otros índices eritrocitarios vamos a poder encontrar los reticulocitos, que son eritrocitos jóvenes o inmaduros.
Se llaman así porque aún contienen su retículo endoplasmático, luego de ser liberados de la médula ósea, van a tardar más o menos un día en madurar. Y sus valores van a darnos a notar la actividad de reposición de la médula ósea. Sus valores normales se miden en número por microlitro y sus valores normales van a ser de 40.000 a 100.000 y un porcentaje de 0.5 a 1.5. Por último, vamos a tener los eritrocitos anormales, la cual aquí tenemos que la forma del eritrocito, bueno, puede verse alterada por muchos estados patológicos. Aquí vamos a tener dos principales, los poiquilocitos, que va a ser una alteración o variación en forma, y los anisocitosis, que va a ser una alteración en el tamaño. Entre los primeros vamos a tener los acantocitos, que tienen una forma como de espuela o asta, los drepanocitos, que tienen una forma media falciforme o forma de hoz, y los esferocitos en forma de esfera. Dentro de todo tenemos un montón más. También tenemos los anisocitosis, los cuales con su variación de tamaño solo pueden dividirse en macrocitos y en microcitos. Ahora, vamos a hablar de la línea leucocitaria. Los leucocitos son un tipo de glóbulo sanguíneo que se produce en la médula ósea y se encuentra en la sangre y tejido linfático. Los leucocitos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y nos ayudan contra infecciones y otras enfermedades. Aquí vamos a tener 5 tipos de leucocitos en la sangre, pero vamos a dividirlos en dos grupos, los granulares y los agranulares. Entre los agranulares tenemos el neutrófilo, el eosinófilo y basófilo, y entre los agranulares, leucocitos y monocitos. Vamos a empezar con los leucocitos granulares. Vamos con los neutrófilos. Esta es una célula sanguínea con un diámetro de 12 a 15 micros. Tiene su núcleo dividido en 3 a 5 lóbulos y estos van a incrementar conforme aumenta la edad del neutrófilo. Entre más lóbulos, mayor edad. Estos se pueden dividir en dos, encallado, cuando son inmaduros, y los segmentados, como ustedes pueden ver, cuando ya son maduros. Cada uno tiene un porcentaje diferente. Los segmentados tienen de 2.800 a 5.600 y los encallados tienen de 150 a 600. Ahora, vamos a hablar de los granulocitos eosinófilos. Esta es una célula sanguínea con un diámetro de 12 a 15 micras, con un núcleo de 2 lóbulos grandes unidos, y su citoplasma está ocupado por grandes gránulos muy eosinófilos que no cubren su núcleo. Este tiene la función principal de combatir infecciones parasitarias. Entre su número o valor normal tenemos de 50 a 400 microlitros y en su porcentaje de 1 a 5. También tenemos los granulocitos basófilos, los cuales son una célula sanguínea con un diámetro de 12 a 15 micras, un núcleo con 2 a 3 lóbulos en forma de S, con numerosos gránulos de histamina y heparina. Estos van a ser los causantes de que inicie una respuesta alérgica o un proceso inflamatorio. Entre sus valores normales tenemos de 25 a 100 microlitros y un porcentaje de 0 a 0.75 en sangre. Ahora vamos a hablar de los agranulares, en los cuales tenemos los linfocitos, que van a ser células pequeñas con un diámetro de 5 micras, un núcleo redondeado que cubre casi todo su citoplasma. Las funciones que tiene fundamentalmente se basan en la defensa inmunológica del organismo y sus valores normales de entre 1.000 a 4.000 microlitros y un porcentaje de 25 a 33%. Estos linfocitos se van a clasificar en dos, en unos linfocitos T y en unos linfocitos B. Los linfocitos T y B los linfocitos T van a aparecer a partir de una célula madre en la médula ósea. Pero estos, al ser T, van a migrar al timo para madurar. De ahí proviene su denominación. Estas son células especializadas en el sistema inmune contra virus especialmente, ¿ya? Y entre su valor absoluto tenemos de 800 a 3.200 microlitros y un porcentaje de 80%, perdón. Tenemos los linfocitos B, que va a comenzar su generación en el hígado fetal y se va a reemplazar progresivamente en la médula ósea. Estos van a ser el lugar principal de estos linfocitos y su función principal es el reconocimiento de moléculas extrañas al organismo, llamados antígenos, y la producción de anticuerpos específicos para neutralizarlos, ¿ya? Entre su valor absoluto tenemos de 100 a 600 microlitros y un porcentaje de 10 a 15%. Por último, tenemos los natural killer. Estas
llamados también asesinos naturales, son los encargados de la defensa frente a infecciones víricas y eliminación de células tumorales. Su valor absoluto está entre 50 y 400 microlitros y un porcentaje de 5 a 10% en sangre. Por último, vamos a tener los monocitos. Los monocitos son unas células grandes de 2 a 18 micros de diámetro y van a poseer un núcleo excéntrico con forma de riñón o herradura. Estos son los precursores de los macrófagos y se desarrollan en la médula ósea, luego se liberan a la sangre. Sus valores absolutos son de 100 a 800 microlitros y un porcentaje de 3 a 7% en sangre. Por último, vamos a ir a la línea plaquetaria. Las plaquetas tienen un número constante a lo largo de toda nuestra vida y varían entre 150.000 a 450.000 por microlitro. Miden de 1 a 3 micras y el volumen plaquetario va de 5 a 12 femtolitros. Las plaquetas que van a estar circulando van a ser fragmentos anucleados de citoplasma de los megacariocitos presentes en la médula ósea. No solo contienen mitocondrias, también glucógeno y gránulos importantes para la coagulación. ¿Ya? Ahora vamos a poder observar un ejemplo de biometría hemática. Aquí vamos a poder observar los resultados de la citometría. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a tener en la serie roja, en glóbulos rojos, un valor afectado de 3.28 cuando sus valores de referencia son de 3.21 a 3.3. La hemoglobina también se ve afectada, siendo un valor más bajo de lo normal, y el hematocrito de igual forma. Esto nos hace referencia a que tiene una anemia, ¿ya? En su volumen corpuscular medio tiene un valor normal entre 80 a 100, por lo tanto va a ser una anemia normocítica, ¿ya? Y en su concentración media de hemoglobina está entre los rangos normales, por lo tanto también va a ser normocrómica, teniendo así una anemia normocítica normocrómica. En la serie leucocitaria vamos a tener un valor de leucocitos un poco inferior a lo normal y en neutrófilos también, por lo tanto se dice que va a tener una leucopenia y una neutropenia. Y por último, en la serie plaquetaria, nosotros vamos a poder observar que está cerca del rango más bajo. Por lo tanto, se puede decir que tiene una leve trombocitopenia, ¿ya? Por lo tanto, su diagnóstico es una anemia normocítica normocrómica, leucopenia, neutropenia y una trombocitopenia. Así podemos determinar ciertas causas de esto, como por ejemplo pueden ser de anemias normocíticas, enfermedades crónicas, hemorragias, anemia ferropénica, unas aplasias medulares o invasión medular, síndromes mielobiplásicos e insuficiencia renal crónica. De leucopenia tenemos infecciones bacterianas, virales, medicamentos como antibióticos, analgésicos, enfermedades hematológicas, inmunológicas e insuficiencia renal y estados de caquexia. También entre causas de neutropenia tenemos déficit de vitamina B12, infecciones, enfermedades hepatoesplénicas, enfermedades autoinmunes y quemaduras. Y causas de trombocitopenia tenemos la trombocitopenia central, que son defectos de la médula ósea, y una periférica, en la cual vamos a tener enfermedades autoinmunes e hipersensibilidad a fármacos y toxinas. Muchas gracias.